Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy, Guarionex, Luperón y Tito Olivo, en el otro enfoque de Darío Cuba, vamos a tener un plato grande. Y digo vamos a tener un plato grande porque la problemática del transporte en la República Dominicana es la más difícil que existe conjuntamente con el área eléctrica. Entonces, esto nos plantea que el sector energético, porque muchas veces cuando tú hablas del sector energético, en televisión, en la prensa escrita, en la radio, en lo que sea, la gente cree que es electricidad. Y el transporte tiene que ver con energía porque utiliza combustible químico para poderse mover. Y nosotros somos importadores netos de energía. Y hoy el precio del petróleo, después de haber caído por el problema de la nueva cepa del virus que anda, haber caído por debajo de los $60, está a 70 y pico de dólares. Ojalá que el Control Master me pueda poner el precio a como está, que yo se lo envié, a ver si lo tiene ahí en línea, para que se vea cómo se está cotizando el barril de petróleo, tanto el Brent como el WTI. El Brent tiene que ver con Europa y ahí están los precios del petróleo. Ahí está, el Brent está a $75 el barril con 50 centavos y el WTI, que es el cual nos permite fijar los precios en la República Dominicana, está a $72 con 7 centavos. No sé a quién se le ocurrió fijar el precio del petróleo a partir del precio de los combustibles a partir de petróleo crudo. Nosotros no manejamos petróleo crudo. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos una mal llamada refinería, que es una separadora de 5 subproductos que está ahí en Jaina y que tenía una capacidad de refinado en el año 1973 de 50,000 barriles y que la demanda en ese momento era de 30,000 barriles. Ahora puede producir entre 30,000 y 40,000 barriles de 5 subproductos, donde el fuel oil es la principal fuente de producción de combustible, no la gasolina. Porque en ese momento nosotros teníamos un parque vehicular muy pequeño y dependíamos en un 95-96% de fuel oil para la generación eléctrica. Hoy no es así. Tenemos una matriz energética o eléctrica que depende de carbón, de fuel oil, una parte, que es lo más caro, y otra pequeña parte de energía solar y energía hídrica. Y de gas natural es donde más se ha expandido y donde más se ha diversificado. Entonces esto nos plantea una situación. O sea, ¿y qué nos plantea esto? Nos plantea que nosotros debemos ir a depender menos de combustibles importados. Pero mientras estemos haciendo ferias para traer vehículos y mientras no se apliquen leyes o se apliquen las leyes correctamente para poder sacar aquellos que no pueden circular. Nosotros tenemos vehículos que son bombas andantes y no se sacan, entonces tú estás introduciendo una cantidad de vehículos pero sin sacar, y en las vías tú te paras donde te da la gana y como te da la gana, y los mal llamados sindicatos hacen lo que le da la gana, entran a la ruta aquello que ellos quieren y sacan de la ruta aquello y cobran. Inicialmente, cuando comenzó la pandemia, se subieron los pasajes porque no podían ir en un carro público
no podía ir 2 personas adelante, que es en la única parte del mundo que tú montas 2 personas adelante, es aquí en República Dominicana, ni podían ir 4 personas atrás. Iban 3 personas y 1 persona adelante. Bueno, pero ya ellos dejaron esa alza y están montando la gente como le da la gana y la cantidad que quiera, y no hay quien le meta el pico a ellos. Para eso tenemos un invitado hoy, un invitado que es el señor Luis Pérez, ingeniero con un expertise en el área de transporte, y que vamos a hablar este tema a profundidad. Antes de irnos a un corte y venir con el ingeniero Luis Pérez, nosotros vamos a decirles a ustedes que este canal se ve en cualquier parte del mundo, porque no es un canal con numeración asignada. Usted registra en su televisión, celular, laptop, cualquier dispositivo electrónico inteligente, usted digita cananga.tv y usted va a recibir nuestra propuesta a las 10 de la mañana directamente o diferido en la noche a las 9 de la noche, cananga.tv. Y si no lo puede recibir a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche, usted se registra en YouTube y usted le da a la campanita y va a recibir nuestra propuesta cada vez que nosotros hagamos un video nuevo de el otro enfoque con Darío Cuba. Usted busca el otro enfoque con Darío Cuba y usted va a recibir esa propuesta. Y le pedimos que lo comparta con sus redes de relacionados, porque eso nos permite llegar a muchas más personas. Y si usted le gusta lo que estamos haciendo, usted le da like, o sea, me gusta, le da me gusta. Y si no le gusta, pues le da no me gusta. Pero también lo escribe abajo para nosotros saber que lo que estamos haciendo está llegando y cómo está llegando. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a venir a hablar de transporte con el ingeniero Luis Pérez. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Bien, como le decíamos, vamos a hablar de transporte y para eso vamos a tener al ingeniero Luis Pérez Simó, que nos va a hablar de las medidas que se han aplicado en el transporte y qué es lo que hay que hacer, porque ese es su expertise. Yo siempre he dicho que le agradezco a Hanley Herman, que fue dentro de los Corecatos, el Movimiento de Liberación Nacional de los Comités Revolucionarios Corecatos, que muchos también lo conocían como Comando de la Resistencia, fue mi guía
dentro de esa organización política. Y digo mi guía porque si alguien me ayudó a mí a investigar, a hurgar y a hacer de todo, fue Hanley cuando llegó de Cuba. Si Hanley no me agarra a mí, quizás ni hubiese estado hablando de este tema en este momento. Buenos días, señor Luis Pérez Simó. Buenos días, Guarionés Lluvere. ¿Cómo están ustedes? Guarionés Luperón. No, estábamos hablando de generales y de cosas y se me quedó. Quedó algo ahí. Yo soy descendiente de general Gregorio Luperón, de Jamao al Norte. Sí. Mocano. No me compare con esa gente. General al fin. No, excúsame, mi hermano. No, pero el amigo Guarionés tiene descendencia militar, general al fin. Y de una gloria. De un restaurador. Luperón. Sí, vamos a ser serio. Vamos a ser serio. Hermano Luis Pérez, ¿qué entiende usted que hay que hacer para regularizar el transporte en República Dominicana? Bueno, muy buenos días y gracias nuevamente por la invitación a este programa, que lo estoy considerando ya como parte de mi casa, y un día de esto vengo y me siento aquí y me quedo con ustedes de manera permanente. Así es. El placer es nuestro. Oh, gracias. Mire, hablar de transporte, de hablar de tránsito es un aspecto muy grande. O sea, siempre se ha dicho que como se maneja el transporte y el tránsito de un país, así va funcionando el país. Si tenemos un tránsito con problemas, si tenemos un transporte con problemas, el país también tendrá problemas, porque la única forma de tú abastecer los mercados, de tú los productos que se producen en el campo, llegar a los lugares que se requiere para que la población lo utilice, es a través del transporte. Si no tenemos un transporte adecuado, vamos a tener problemas siempre en el país. Yo entiendo que aquí hay que hacer muchas cosas todavía con respecto a lo que es el transporte y el tránsito en el país, pero también entiendo que deben hacerse bajo planificación y estudios. Yo creo que aquí no ha faltado mucho esa parte, lo que son los estudios que se requieren para uno tomar decisiones correctas, precisas. Se toman muchas decisiones momentáneas, se toman muchas decisiones políticas. Y la ingeniería de tránsito, al igual que cualquier otra ingeniería, cualquier otra ciencia, es una ciencia que lleva tiempo, lleva planificación, y muchas veces tomamos el aspecto de tránsito y transporte como decisiones políticas que por lo regular nunca causan el efecto que realmente se necesita. En ese sentido, yo creo que se requiere un estudio general, un estudio amplio de cuál es la situación real que tenemos en cuanto al tránsito del transporte en República Dominicana. Existe una serie de estudios que se han hecho que por lo que hemos entendido no han dado el resultado esperado, y eso viene desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en el área de transporte. En el área de transporte, las decisiones que se han tomado casi siempre han sido ponerse de acuerdo con cierto sector del transporte y tomar decisiones que beneficien en un momento, no necesariamente a la población en sentido general, sino que benefician mayormente a los sectores que se encuentran, que se intervienen en el área de transporte. De ahí es que han surgido una cantidad de rutas, una cantidad de estaciones, una cantidad de decisiones que se toman sobre unos medios de transporte, qué hacer, qué no hacer, sin un previo estudio, sin una previa planificación, y eso ha sido desastroso. Todos conocemos. Una pregunta yo te voy a hacer desde el punto de vista de lo último que ha pasado en el año y medio.
de gobierno. Y además de eso, también se dio en el gobierno, a final del gobierno de Danilo Medina, que fue la creación de un decreto donde iba a intervenir, se iba, por ejemplo, a quitar funciones a las instituciones que planteaba, porque tú sabes que hay un plan estratégico de seguridad vial y hay también un plan nacional de estructura. Esos planes señalaban concretamente quiénes iban a tener la función de reordenamiento del transporte en el país, en el diseño, en la construcción y el desarrollo de esos proyectos. Pero resulta que en mayo de este año se emitió un decreto para crear el decreto 328 del 18 de mayo para crear un gabinete del transporte. Ese gabinete del transporte cambió quiénes son los rectores del sector transporte. Entonces, aparte de eso, se publicó otro decreto, el 389 de junio, para crear una oficina adscrita a la Presidencia de la República, una oficina de proyectos, de desarrollo de proyectos para transporte masivo. Y esa oficina está adscrita a la Presidencia de la Presidencia. Pero no solamente esa oficina, también está adscrita el Gabinete Ministerial de Transporte, que debió ser, como están los planes, manejado por el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo incide eso en el desarrollo y la solución del transporte cuando todavía no está claro quiénes son los que tienen que dirigir ese proceso? Yo te pregunto eso. ¿Cómo se puede buscar soluciones viales a los problemas que tiene Santo Domingo, el Santo Domingo grande y pequeño distrito, el país, si la institución que los planes que dice el plan estratégico de seguridad vial dice quién es que debe ser rector de eso? Y sin embargo aparecen dos decretos, uno creando un gabinete ministerial. De hecho, toda la ley de la administración pública establece que todos los ministerios tienen que tener un gabinete ministerial con todas las instituciones que están adscritas a ese ministerio. Sin embargo, el Ministerio de Transporte, que en esos planes, incluyendo en los estudios que ha hecho el BID, el Banco Interamericano, porque ha intervenido en todos estos planes, en los 3 planes, señala que debe ser el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, aquí hay 2 elementos, 3 elementos. Y eso es lo que yo quiero que tú me analices. Primero, la responsabilidad de la dirección del transporte, sector transporte, está adscrito al Ministerio de la Presidencia. Segundo, la oficina que va a crear, que va a diseñar los proyectos, que lo va a construir, lo va a desarrollar, está también adscrita al Ministerio de la Presidencia. Eso voló a la OPRED. Y 3, que este elemento también es nuevo, esos proyectos tienen que tomar en cuenta la alianza, la ley de alianza público-privado. Con esa situación, cambiando el marco institucional de ese sector, ¿se van a resolver los problemas de Santo Domingo? Mire, o del transporte en sentido general. Mire, yo tengo mi opinión muy particular con respecto a esa parte. Eso se viene desarrollando hace mucho tiempo, eso de que el Estado, la presidencia, quiere intervenir en diferentes sectores de la vida nacional con relación a cada uno de los ministerios. Mire, eso de ese decreto que salió ahora, la ley 6317 en su artículo 8 deja bien claro en el ámbito de competencia quién es el rector del sistema de movilidad a nivel nacional, y dice que el rector de movilidad a nivel nacional es el Intran. O sea, desde el Intran es que deben trazarse todos los proyectos, todas las propuestas. Inclusive en uno de los artículos dice que el Intran es que debe hacer la propuesta y mandarla al Poder Ejecutivo para su aprobación.
O sea que todo lo que tiene que ver con lo que es proyecto de movilidad, el Intran es el órgano rector. Con respecto a la otra parte sobre el gabinete ministerial de transporte, también se especifica claro que es el Intran quien debe dirigir esa parte. Con respecto a la parte que se refiere a la construcción de la infraestructura y todo eso, la ley que crea el Ministerio de Obras Públicas es muy clara en el sentido de que todos los proyectos viales de carretera, puente, toda la estructura que se construye en República Dominicana debe estar bajo la dirección, bajo la supervisión, bajo la fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo entiendo que con esos decretos hay un choque en lo que se refiere a cuál es la función de cada quien, qué va a hacer esa oficina, porque yo le puedo poner un ejemplo. Si se va a construir un proyecto de transporte masivo, sí, que es el objetivo es el objetivo. Para ese proyecto tú vas a necesitar, aparte de lo que tú tienes, posiblemente tú tengas que hacer ampliaciones de vías, construcciones de elevado, tú vas a tener que hacer puentes, tú vas a tener que hacer posiblemente túneles. ¿Quién es la institución a cargo de realizar todo ese tipo de proyectos, o por lo menos de supervisarlo, de analizarlo? ¿Cuál es la institución que tiene la estructura física y de personal para hacer esos trabajos? El Ministerio de Obras Públicas. Pero ahora hay ahora hay un decreto de 389 que crea una oficina para eso. Entonces, es un choque. Adscrito a la presidencia. Se produce un choque inmediatamente ahí entre lo que son las funciones de obras públicas y lo que van a ser las funciones de esa oficina. Incluso ya se designó a una persona ¿Cuál fue ese? dirigir, no recuerdo el nombre. Si es el que yo creo, una persona que yo he visto, que se llama Joel Isa. Ese mismo es. Bueno, Joel Isa estuvo en el gobierno del PLD en la OTTT, que ahí es donde él empieza a desarrollarse como ingeniero en el área de tránsito aquí en el país, porque él estudió en INTEC, pero parece que en Nueva York hizo un posgrado, una maestría o algo así. Vino aquí y comenzó a trabajar en la OTTT. Luego, con el ingeniero Ángel Segura, en ese momento era el director de la OTTT. Luego pasa al ayuntamiento el ingeniero Segura y se lo lleva allá, y él se comienza a trabajar con el secretario general en ese momento del ayuntamiento. Luego pasó Domingo Contreras. Sí. Luego pasó a trabajar con Montalvo en la presidencia, desde una oficina más o menos como esa que está ahí. O sea, que él está ahí, él es de los ideólogos del teleférico, de la línea del teleférico que tenemos. Él fue de la gente que ideó eso. También fue de los que trabajó en el estudio de tránsito para la ciudad Juan Bosch. O sea que la persona tiene mucha experiencia en esa área. Y si él es que va a dirigir eso ahora, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Pero inclusive él fue de lo que hizo la propuesta de que era más rentable hacer un teleférico del 9 al Alcarrizo que ampliar la línea 2 del metro hasta los Alcarrizos, que es lo que tengo entendido se va a hacer. Ahora que tú hablas de eso, asunto de ampliaciones. Ahora que tú hablas de eso, ingeniero Simón, anda uno, tú sabes que estos países, el sentido común, una cosa terrible, es el conocimiento de la gente, de la cotidianidad. Ahí anda unos rumores y parece que después que se dio una declaración ayer, la OPRE dio una declaración de que ya se llevaban 350 metros de excavaciones, como que socavón fue producto de eso, de una falla hidrológica ahí. ¿Tú has escuchado eso realmente? No, ni siquiera sabía que ya habían empezado a trabajar con esa parte. 350 metros avanzados. ¿En dónde? ¿En el 9?
para la ruta 2, para conectar con los Carrizos. No sabía, no sabía realmente. Andan unos rumores por ahí de que fue. No, aquí en la República Dominicana nosotros somos especialistas en todo. No, eso sí. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba economía, tenía un profesor muy bueno, era Gumercindo de Rosario Mota, que nos daba macroeconomía, y Gumercindo una vez se sienta y está limpiando los zapatos, y el limpiabota le está diciendo lo que hay que hacer en economía. Gumercindo. Bueno, pero no, porque usted sabe la microeconomía. Usted es economista, por ejemplo. No, pero no estaba hablando de micro, le estaba hablando de macroeconomía, le estaba diciendo aquí lo que está pasando, y Gumercindo Callao, que era el asesor del Banco Central en términos de política macroeconómica. Entonces le decía, aquí lo que hay que hacer en economía es tal cosa, porque este gobierno no sabe nada de eso. Entonces decía, aquí cualquier persona te habla de lo que cree que hay que hacer y se hacen expertos en eso. Pero a mí me gustaría hablar con el ingeniero Luis Pérez Simón. Algo muy importante, que es por donde debemos comenzar. Primero, los estudios, pero antes de profundizar en los estudios y todas las cosas, nosotros tenemos unos marcos legales en términos del transporte que no se cumplen. Eso es importante. Eso es importante. Aquí cualquiera te establece una ruta en la 27 de febrero, se para en la 27 con Isabel Aguiar, con un bate, paran una hilera de vehículos, se orinan, hacen de todo en la calle, se meten en vía contraria, hacen lo que le da la gana y establecen, y esos policías de tránsito que están ahí no se atreven a llamarle la atención a ellos. Ellos cruzan estando en rojo para ellos y doblan en U y se van en la prolongación 27. O establecen el precio de la ruta. Entonces, yo entiendo que aquí hay que regularizar el transporte y hacer cumplir las leyes. Aquí hay una ley para los motoconchos, hay una ley para los choferes de guagua y de carro de concho, hay una ley para los camioneros y hay una ley para el sector privado que tiene su carrito, que sí te la aplican con toda la de la ley. Te dicen, usted iba con el celular en la mano y te ponen una multa. Pero a esta gente nadie lo pone en cintura. Y vuelvo y repito, aquí el único que aplicó la ley fue Hanley Herman. Y no es porque yo tenga preferencia por Hanley, es que está ahí. Y eso se rompió esa estructura que él montó y desde ahí hemos ido para atrás. Entonces el problema no es crear muchas instituciones, el problema es hacer que las instituciones que existan funcionen. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted con respecto a esa parte. O sea, todo lo que usted ha dicho ahí es una verdad. ¿Qué ha pasado? Al Estado le ha faltado, quizás, como se dice en el argot popular, la decisión política de resolver esos problemas, porque las leyes están ahí, el marco regulatorio está ahí. Está. Lo que ha pasado es que no se ha permitido desde la parte de arriba, vamos a decir, que eso se haya cumplir, que eso se cumpla. Porque tendrán sus razones las personas que han tomado esas decisiones. Y también quiero decirle algo, muchas veces hay decisiones que la toman personas que no tienen conocimiento del área y que están en el área, que tienen posición en el área, pero que realmente no saben de eso. Y yo no puedo ir a un quirófano a hacer una operación de corazón abierto si yo no soy... Se te muere el paciente. Se me muere el paciente. Entonces, en el tránsito eso es lo que ha estado pasando en los últimos años. El paciente se ha estado muriendo porque quien ha estado encargado o quienes han estado encargados de cuidarlo no saben de eso. No saben aplicar la ley. Usted dice Hanley Herman, eso es así. Ahora, Hanley Herman llegó al lugar, Hanley Herman buscó las leyes,
Hanley Herman le estudió las leyes y Hanley Herman la hizo aplicar. ¿No? Y además él conocía el área. Yo recuerdo que Hanley me dio a mí recurso económico acabado de llegar de Cuba. En ese momento, Hanley, aquí lo que existía era Secretaría de Estado. Y él decía, aquí hay que crear una Secretaría de Estado de energía, o sea, de energía completa, con un área eléctrica y un área de transporte. O sea, estamos hablando, él llegó en el 79 y 80 por ahí, estamos hablando de muchos años atrás. O sea, ya él tenía una visión de lo que había que hacer. Por eso es que cuando él llega, plantea. Y lo primero que plantea, le dice al presidente, ok, usted me nombra aquí para hacer esto. Pero con esos policías que usted tiene ahí de tránsito, yo no voy a mejorar el tránsito. Yo necesito crear una policía nueva que tenga buenos sueldos y que no estén contaminados como están esos. Y buscó estudiantes y se le pagaba un sueldo asequible en ese instante, sí. Para esa época. Eran entre 15 y 20 mil pesos. Y el tránsito funcionó. El esquema funcionó a pesar de que se estaban haciendo los túneles y elevados. Pero funcionó porque él tenía un conocimiento previo de lo que había que hacer. Si usted se da cuenta, perdón, después de Hanley Herman, mencióneme un técnico en el área de tránsito de transporte que ha dirigido esa institución. Nadie. Se creen que aquí poner un general que sabe de que macana, no, que aquí hay que traer macana. El problema no es macana, es conocimiento. Se ha entendido que con los rangos que se dirige, y no es así. No. O sea, yo he visto una deficiencia muy grande. Y si ahora mismo estamos en esa condición que estamos, se debe a que la fiscalización es muy mala. Sí. La fiscalización aquí es pésima con respecto al tránsito. Porque tenemos muchas personas, no lo hemos preparado. Cuando yo recuerdo aquella vez, para un militar, para un policía de eso salir a la calle, tenía un entrenamiento previo de 6 meses. Pero 6 meses en un aula estudiando, 6 meses en un aula aprendiendo la ley, 6 meses en un aula sabiendo qué hacer, cómo hacer y sobre todo cómo comportarse ante el ciudadano, que eso es básico. Porque no es lo mismo que un policía aborde a un ciudadano de una forma que la aborde de otra. Usted ve lo que está pasando. ¿Qué está pasando ya con los policías de la DGC? Tú ves cualquiera persona le da un pecozón, se va a la trompa con ellos. Antes no veía eso antes. ¿Y por qué? Se ha perdido. Porque se ha perdido. Pero no solamente con la DGC. Se ha perdido todo. Aquí yo puse un video que andaba en las redes, porque hemos dejado de aplicar la ley con un democratismo muy barato, porque eso no es democracia. Eso no es democracia. No. Hemos dejado de aplicar la ley y vi a unos sujetos, y digo sujetos porque estaban acusados de asalto, entrarle a golpe a los policías en un tribunal. Tribunal. Sí. Usted hace eso en Estados Unidos y esa gente tuviera el hierbazo alto a esta hora. Allá en Estados Unidos, que aquí, y digo Estados Unidos porque aquí la gente le gusta copiar y decir que los Estados Unidos es el país más demócrata cuando no te permitía que un negro se montara en una guagua, cuando auspició todos los golpes de Estado y la dictadura de toda esta área, donde no se le permitía a un negro que pudiera participar en unas elecciones. Y no, Estados Unidos lo más democrático. Mentira, han vendido todo eso y por eso lo digo. Pero usted se va a cualquier parte del mundo y esa gente tuvieran preso, pero mal preso, con 30 años en la costilla si estuviesen vivos. Entonces, es que la aplicación de la ley, de que usted a esa persona tiene que tenerle un respeto. Yo en Cuba me monté en un vehículo con Armando Jar Dávalo. Mucha gente no sabe quién era Armando Jar Dávalo. Armando Jar Dávalo era la tercera figura de la Revolución Cubana.
porque cuando Fidel dirigió la guerrilla en el monte, Armando Hart dirigió la guerrilla en la ciudad. Era el esposo de Aide Santa María, la hermana de Abel Santa María, y nosotros íbamos semáforo por semáforo parándonos. Una figura. Y cuando llegamos, yo agarro al coronel Lascano y le digo: Lascano, pero ven acá. Y esto, don Armando parándose, dice: mira, aquí hay vía expedita solamente para comandante en jefe, y muchas veces va el carro solo y él va en otro lugar. Eso de vía expedita para funcionarios, eso no existe aquí. Entonces, aquí hago este análisis porque aquí cualquier sargento se come vivo a un policía raso de esos que están porque no lo deja pasar o porque le pidió, o si no, cualquier oficial llama y le dice: entrégale la licencia a ese, o cualquier funcionario público. Entonces, si tú no creas las condiciones para que no existan rango en las instituciones de tránsito, que sean inspectores de carreteras y caminos, para que después no venga un coronel, un sargento, un capitán y le diga: mire, párese en atención, usted no sabe que usted está hablando aquí con un oficial superior, ¿y quién es usted para usted venirme a mí a pedir la licencia? Ya, eso. Y eso no es solamente en Cuba, eso se da en Estados Unidos. En Estados Unidos yo vi que al alcalde de una ciudad le pusieron una contravención porque él había cambiado. Eso fue en Hialeah. A la hija del presidente. Y a la hija del presidente. Pero aquí vamos a hablar esto. En Hialeah cambió de que la velocidad máxima, en ese momento no me habían quitado la visa todavía. Los democráticos no me habían quitado la hija, el alcalde había cambiado el límite de velocidad. Era en el expressway 55 millas y estaban en 60 y él se le olvidó, iba a 60 y un inspector de carretera lo mandó a parar porque iba a 60 y le puso la contravención. Y se dijo, y no pasó nada. Pero aquí usted le hace eso a un teniente y se come al policista que está ahí. Tocar un aspecto, si tú quieres vamos a un corte y no, sería bueno ir a un corte y cuando regresemos, pues entonces vamos a hablar a profundidad lo que tú planteas. Y antes de irnos al corte, decirle a los amigos televidentes que todos los días, de lunes a jueves, usted a las 10 de la mañana, usted sintoniza cananga.tv en su dispositivo electrónico. Usted nos va a ver en cualquier parte del mundo, desde China, África, Asia, Estados Unidos, Rusia y República Dominicana. Usted entra cananga.tv y usted nos va a ver. Si no nos puede ver a las 10 de la mañana, a las 9 de la noche está en sintonía con nosotros. Si a las 10 o a las 9 de la noche no está en sintonía con nosotros, no puede sintonizarnos, pues regístrese en YouTube y va a recibir toda nuestra propuesta. Usted le da la campanita y lo comparte en su red de relacionados. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando del transporte.
Bien, estamos hoy con el ingeniero Luis Pérez Simó hablando de tránsito en la República Dominicana. Y me fascina eso. Me fascina porque es una de las áreas que, igual que la eléctrica, que nosotros debemos de mejorar si queremos ir al desarrollo. No va a haber desarrollo en la República Dominicana si no regularizamos el transporte, si no regularizamos el sistema eléctrico, porque no va a haber competitividad. ¿Cómo nosotros vamos a poder competir con cualquier país del área cuando un furgón de alimento de Jaina a Moca te sale más caro que ese furgón trayéndolo desde Brasil a Jaina? No puede ser. Entonces, aquí se han creado unos famosos sindicatos que son empresas monopólicas que ellos imponen la ley y matan gente. Aquí han matado gente en el transporte de carga que usted no lo sabe, pero se han eliminado mucha gente. Bueno, tenemos uno de los pontífices del transporte de carga que está preso porque mató a un candidato a senador en unas elecciones, porque ya estaba acostumbrado a eso. Entonces, hasta que nosotros no regularicemos eso, nosotros no vamos a ser competitivos. Tampoco en el sistema eléctrico, porque es otro relajo. Aquí con la famosa capitalización, que no fue más que la privatización del sector eléctrico, cuando aquí se le daban 200 o 300 millones de subsidios a la CDE y se decía que era mucho dinero, hoy a la corriente se le dan 4.900.000 mensuales para mantenerla pagada. Entonces, ese es el desorden que tenemos, y es por eso que tenemos grandes costes en el área eléctrica que no nos permiten competir. ¿Por qué? Porque a partir del Acuerdo de Madrid se fijaron los costes eléctricos a partir de la menos eficiente. Y entonces así no se puede, porque la ley decía que se iba a pagar a los que recibieran apagones, se les iba a pagar, nunca se ha cumplido con la ley, y que los costes eléctricos iban a fijarse a partir de la más eficiente, pero se están fijando a partir de la menos eficiente. Entonces a ti no te conviene eficientizarte, o si no tener empresas menos eficientes para entrarle en un momento determinado, y con la eficiente tú ganar más dinero. Así no vamos a competir nunca. Entonces tenemos costes de transporte caros y costes eléctricos caros. Pero vamos a seguir hablando del transporte con el ingeniero Luis Pérez Simó. Tú le ibas a preguntar algo, Guado. Sí. Mira, aquí en República Dominicana se han hecho muchos estudios. Los dos últimos estudios que se han hecho, está por ejemplo el Plan Nacional de Estructura que hizo el Ministerio de Economía, Desarrollo, de Planificación y Desarrollo. Sí. En República Dominicana se han hecho muchos estudios sobre infraestructura, sobre expansión del capital tecnológico de la República Dominicana. En el caso, por ejemplo, el último es un plan que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se hace al 30, y este plan que está desde el 20 hasta el 30, el Plan Nacional de Estructura. Ahí hay un capítulo completo para el transporte, para la expansión del transporte de la República Dominicana y sobre todo de los problemas básicos del transporte. Existe también otro estudio que nos lo suministró el ingeniero Simón, que tiene que ver con el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que también es del 21, un estudio cercano, hasta el 30. Todo termina en el 30 y se hace una proyección de lo que debe ser, de lo que es actualmente, un diagnóstico de lo que es sector y de lo que debe ser el plan de expansión de cada sector. En todos esos estudios que tienen como base el plan estratégico que hizo la OPRED hace unos 5, 6, 7 o 10 años, que hizo la OPRED de expansión del transporte en Santo Domingo y en Santiago, y todos
está intervenido o asistido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y tienen algo en común estos nuevos planes. Y esa es donde yo quiero hacer mi pregunta al ingeniero y que comente reflexiones sobre ellos. Ambos están interesados en enfocar la parte de la salud pública, porque transporte, como está diseñado en República Dominicana, como funciona en la República Dominicana, es un gasto alto para el presupuesto de salud pública. Y también hay un problema relevante que tiene que ver con la mortalidad. Nosotros somos uno de los países que tiene, de acuerdo a los datos que suministra las instancias de transporte y de que observan ese comportamiento, somos el segundo país con la tasa más alta de mortalidad del transporte, por debajo de Brasil. Pero el ingeniero que ha estado vinculado a eso nos va a hablar sobre eso. Hay una segunda pregunta que yo le quiero hacer al ingeniero que tiene que ver con lo que plantea este estudio del plan de estructura de infraestructura. ¿Cuáles son las ineficiencias del transporte en Santo Domingo? Ellos señalan como 7 o 8 indicadores. Yo se lo voy a ir leyendo para que usted me reflexione sobre eso y además me pondere cuáles son los puntos más importantes de estos planteamientos que hace ese estudio avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Ministerio de Economía. El primer dice lo primero que presenta la ineficiencia del transporte es el modelo basado en vehículos viejos y sin diseño estructural de ruta. El segundo, una baja participación de autobuses. Dice ellos que apenas 1%. Tercero, las terminales todo está en la ciudad. Y yo quiero que el ingeniero Pérez Simón y también Olivo nos hable si eso se corresponde ahora mismo con los planes de expansión que tenemos, sacando las terminales hacia la parte periférica. Ese es un planteamiento del Banco Interamericano y también del Ministerio. Las terminales son un problema en la ciudad. Y un elemento importante, otro indicador importante, la edad del parque vehicular. El promedio de cada vehículo es de 23 años. Otro elemento que no permite que el transporte sea ágil, que el transporte sea saludable, es también que no existe una integración del sistema con la tarifa y con el sistema de fiscalización. Y 3, y este sí es un problema grande, el 39 es la distribución de los viajes en la ciudad de Santo Domingo. El 39% la gente se transporta. Mire, yo no creía eso, pero yo no sabía ese dato. El 39% se transporta en vehículos públicos, en sistemas de transporte público. El 40% en privado y el 20% a pie y 1% en bicicleta. Ese es el flujo de la circulación de los pasajeros en Santo Domingo. ¿Qué opinión usted tiene sobre eso? Y si eso está, y si el plan de expansión que tiene el gobierno, que viene desde lejos eso, también va acorde con esto. Bueno, empezando por lo segundo, ese análisis que se hace ahí, que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, ya habíamos tenido, o sea, yo había participado en ciertos aspectos porque estuve trabajando con relación a eso. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. El gran problema del tránsito aquí se enfoca básicamente en esos puntos. Eso de las terminales no es un secreto para nadie. Aquí se hacen terminales donde quiera, como quiera y como los dueños de ruta quieran. Aquí el Estado no establece un sistema de ruta. Aquí las rutas pasan por 2, 3, 4, 5 puntos fijos, que es lo que provocan esos grandes congestionamientos. Aquí todas las rutas o terminan Duarte con París o terminan Parque Enriquillo, en el caso de la zona urbana. Decía ahí también el parque vehicular. El parque vehicular, claro, la edad del parque vehicular por medio aquí anda a los 22, 23, 24 años. Y cuidado. Y cuidado.
Hay unas que son más recientes, pero que fueron de muy mala calidad y que por falta de mantenimiento también, aquellas famosas guaguas azules, yo no sé si ustedes recuerdan. Sí, andan ahí. De un famoso sindicalista, que eso fue una inversión que hizo el Estado y nunca la recuperó. Y eso se quedó prácticamente así. Que ese es otro de los casos. Todas esas cosas, hasta que el Estado no tome la decisión él como hacen en la mayoría de los países, que son los estados quienes toman la decisión sobre qué transporte yo quiero, cómo lo quiero, qué tipo de unidades yo quiero, por dónde van a transitar esas unidades. La ruta la diseña el Estado. Aquí el Estado no diseña ninguna ruta. Las únicas rutas que diseñó el Estado fueron la de la ONSA. Fuera de ahí, ninguna otra ruta. Los sindicalistas son los que deciden, como usted decía, con un bate. O nos paramos aquí hoy cinco choferes, mañana vienen 6, mañana vienen 7 y terminamos teniendo una ruta de aquí a donde yo quiera. Las rutas aquí se acortan o se alargan dependiendo la necesidad del chofer o del sindicato. Y hay que, escúchame, y hay que darle 100,000 o 200,000 pesos al sindicalista para utilizar esa ruta. Depende. La ruta de la 27 cuesta 400 y 500,000 pesos. Imagínese. Para tú tener un carro ahí. Entonces, antes tú tenías que tú de la Duarte con París, tú te podías ir a Herrera, a Pintura, con una sola ruta. Ahora tú tienes 6 rutas para llegar allá y 5 rutas. O sea, todo eso ha provocado que realmente el transporte, y como dice ahí la segregación, como decíamos al principio, no se hacen los estudios reales para determinar el ascenso y descenso de pasajeros, que eso es básico para tú determinar un sistema de transporte, dónde tú colocar la parada. Esas terminales son imprescindibles. ¿Dónde yo voy a colocar las terminales? No es que estén dentro o fuera de la ciudad, sino dónde yo la voy a colocar, qué acceso le voy a hacer. Por ejemplo, en el 9 se hizo una terminal, pero ¿cómo tú llegabas del Cibao a esa terminal? No tenía forma, era complicado. Sí, entonces, ¿verdad? En lo que es el diseño de esa terminal, por ejemplo, se está planteando uno en Los Carrizos. Ese va a ser el centro de operación del metro, la segunda línea, de los metro, la segunda línea, teleférico de Los Carrizos, pero el Cibao completo. Exactamente. Las 14 provincias del Cibao transportan también. ¿Y cómo tú transportas para adentro después? ¿Cómo tú transportas para adentro? ¿Qué logística tú diseñas para eso? 2, que conecte con el 9. Claro, el plan de expansión es claro, el plan de expansión que está hecho, no que se va a hacer ahora, no, el que se está diseñado, eso está para que la del 9 conecte también con una ruta una línea por la Luperón, por la 27, la cuarta. Son 6 líneas. Sí, pero yo lo que le digo es, el problema no es solamente diseñar la estación, es la logística que se va a producir a partir de ahí. Porque inmediatamente tú construyes una terminal ahí, se te crean 2 o 3 rutas nuevas que no existen. Sí, entonces, pero además, ¿cuánta gente tiene Los Alcarrizos? ¿Y cuánta gente se moviliza del Cibao para acá? Los Alcarrizos es el segundo municipio más grande del distrito, después de Los Minas, después de Santo Domingo Este, vamos a decir. Nosotros, la capital y el distrito. Todo eso tú tienes que evaluarlo primero. Claro. Si tú no haces una evaluación precisa de eso, por más que tú quieras hacer un proyecto, con el tiempo va a terminar en un fracaso también, como terminó la terminal del 9, la que existe actualmente. Sí, que la hicieron. Siendo un desastre. La hicieron en un área verde, constituye un tremendo desastre, porque ahí han matado gente por pila, como se dice aquí, cruzando por abajo, porque le hicieron unos cruces peatonales, eso está lleno de buhoneros y la gente cruza por debajo. Pero lamentablemente quisiéramos seguir con usted. Por ejemplo, la terminal de las Américas, eso ha sido un desastre, no ha habido forma de que eso funcione. Eso terminó siendo una escuela de ballet y de cosas para el ayuntamiento, porque no hubo forma. Es que no puede, fue mal diseñada. No puede, eso está al lado de los Tres Ojos, que es un área protegida, está al frente de la autopista de las Américas, que cruzar la persona de la autopista. Del parque de recreación del Este, o sea. Sí,
todo eso es expansión, eso hay que analizarlo, y la falta de estudio que lleva todo eso. Es importante este tema porque es que estamos hablando de entre Santo Domingo y el distrito del 37% de la población dominicana. De la población dominicana. O sea, que no, y no solo eso, el 40% del parque vehicular en el Gran Santo Domingo es que funciona. No, y el consumo aquí es que está concentrado. Exactamente. Usted que es economista. Y con respecto a la primera parte de la muerte y las inversiones que hace el Estado, mire, tenemos que hacer un programa nada para hablar de eso. De la mortalidad. De la mortalidad. Lo que está invirtiendo el Estado aquí en mortalidad por accidentes de tránsito. Los politraumatizados. En sentido general se estima que es un 2.5, un 3% del Producto Interno Bruto. Sí, eso es. O sea, que yo lo dije aquí en un sencillamente programa. por no tomar las medidas que son mucho más baratas que lo que se está gastando. Es que si el Estado coge a varios medios de comunicación y comienza a crearle a los padres ver que sus hijos se permanezcan vivos, que no se mueran. Yo sé lo duro que es perder un hijo. Yo perdí mi hijo mayor de cáncer y yo sé lo duro que es eso. Vamos a concientizar a las personas para que mantengan sus hijos vivos y no que lo mantengan o muerto o como un vegetal. Quisiéramos seguir en este programa, pero ya nos están haciendo más señas que un policía de tránsito, y hablando de tránsito, y vamos a llegar al final de este programa. Vamos a hacer un programa, como usted dice, solamente hablando de los politraumatizados y la inversión del Estado en salud, porque muchas veces el Estado tiene que cargar con esos muchachos que son delivery y que tienen accidentes y se mueren o quedan politraumatizados y tienen que cargar para siempre porque los familiares no tienen cómo cubrir su costo de salud. Muchas gracias y hasta mañana.